Colombia es considerada una de las democracias más antiguas y estables de América. Con una población mestiza, indígena y negra de 44 millones de habitantes, en un territorio que duplica la extensión de España, es un país de regiones, andino y amazónico, con costas en los dos océanos, con una de las mayores riquezas naturales y, al tiempo, las mayores desigualdades sociales del mundo. La poco equitativa concentración de la propiedad de la tierra ha generado una ya vieja situación de exclusión social que no pocos consideran el origen del conflicto que padece Colombia hace más de 40 años. Las consecuencias de ese conflicto pueden llegar a ser dramáticas. Las violaciones de los derechos humanos han convertido a Colombia en el país del mundo con más refugiados internos, en un país peligroso para el ejercicio de la actividad sindical, con el mayor número de víctimas de minas antipersona y en uno de los países del mundo con más presos por delitos políticos y en el que no son extrañas las ejecuciones extrajudiciales. La pobreza, la miseria y el desempleo son el caldo de cultivo para la violencia social, agravada con la penetración del narcotráfico en la sociedad y en sectores de los poderes públicos. Después de que yo vine de Asturias, después de la estadía allá, que fue un aliciente para calmar un poquito la problemática, los acosos que tenía acá en Colombia, y pensando en que ya todo se había terminado, llegué en febrero, el 2 de febrero, y simplemente siguieron las amenazas. Estuve en Asturias en un exilio temporal por algunos atentados que ha hecho el gobierno nacional, en especial los paramilitares, en contra de toda la gente que quiere de una u otra manera defender la soberanía. Por dar una entrevista en la televisión llamada Telesuacha en directo, invitando a la gente a que saliera a la marcha. La periodista me preguntó a qué organización pertenecía, me preguntó quiénes eran los enemigos de la paz y a la vez el porqué la invitación y el porqué la importancia de que la gente saliera a la marcha. Tuve 6 meses y medio detenido, de las cuales salí absuelto, y me dijeron que estaba libre, que era un falso error, ¿sí? Que la investigación era simplemente por seguridad. La supuesta imputación por rebelión fue simplemente por haber denunciado, y seguiré denunciando al Estado colombiano, al Ejército Nacional, por los atropellos que comete. ¡Terrorista! ¡Terrorista! ¡El Estado que desaparece y asesina! Gente desaparecida, gente desplazada, gente asesinada, descuartizada por estos grupos que se hacen llamar autodefensas y que simplemente han cambiado únicamente de razón social. Antes se llamaban las autodefensas AUC de Colombia, ahorita se dicen llamar Águilas Negras de Colombia. Que a pesar de que lo amenacen 1000 veces a uno, nunca dejaremos de ser lo que somos y denunciar por la verdad. Y aquí estoy realmente denunciando, y si está en la UF, lo que sea, yo aquí estoy enfrentando eso. Estoy con mi familia, mi hijo tiene 4 meses de edad, y ya es testigo de varios desplazamientos, pero la idea y el fin es de una u otra manera cambiar esto. No sé si hasta cuándo vamos a tener que enfrentar este terrorismo de Estado, porque los verdaderos terroristas son el Estado, ¿sí? No sé por qué, en vez de involucrarlo a la población civil, a los defensores de derechos humanos, en vez de involucrar a los defensores, ¿por qué no van y enfrentan realmente a la pobreza? Aunque tengo todas las denuncias en la Fiscalía, en la Procuraduría, en el Ministerio del Interior,
en la Defensoría del Pueblo, creo que no es suficiente y hago esta declaración por si de aquí a mañana me llega a pasar algo a mí, a mi familia, tengan ustedes algo y una voz que en realidad la situación de Colombia, la situación en contra de los defensores de derechos humanos, de las personas que pertenecen a los sindicatos o de cualquier persona que trate de decir algo en contra del gobierno, así no cargue un fusil en el hombro, es estigmatizado y señalado como guerrillero y a la vez es perseguido hasta cuando lo asesina. La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo viene haciendo desde hace 5 años un seguimiento del respeto en Colombia a los derechos humanos y financia un programa de acogida a sindicalistas y defensores de los derechos humanos amenazados de muerte en Colombia. 49 sindicalistas asesinados en el año 2008, 15 sindicalistas en lo que va el año 2009, más de 1.500 ejecuciones extrajudiciales señaladas y de responsabilidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Ejército y Policía Nacional, más de 5 millones de desplazados internos, 380.000 más en el último año pasado, más de 206.000 personas víctimas formando parte de la Ley de Justicia y Paz. Esta es la realidad del pueblo colombiano que constató la 5ª visita asturiana de verificación de la situación de los derechos humanos en Colombia. En el año 2005, la Agencia de Cooperación Internacional del gobierno asturiano decidió emprender una serie de viajes de constatación de la situación de derechos humanos en Colombia, porque estaba alarmada con las historias que los refugiados colombianos acogidos en el programa contaban. Asesinatos, persecuciones, amenazas de muerte, atentados. En el año 2005 se hizo la primera visita que cubrió algunas zonas del país. En el año 2006, 2007 y 2008 se repitieron estas visitas, encontrando una constante, y es que el gobierno colombiano y la fuerza pública son responsables en alto grado de las violaciones de derechos humanos más graves que se cometen en el país. Colombia ostenta títulos que son de infamia: el país más peligroso del mundo para el ejercicio de la actividad sindical, segundo país del mundo con más refugiados internos, uno de los países con más víctimas de minas antipersona, uno de los países en donde las libertades básicas están más restringidas y sin embargo un país que se muestra ante el mundo como democrático. En la región del Bajo Ariari están desplegados miles de policías y soldados que luchan contra la guerrilla y por la erradicación de los cultivos de coca con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Hay acusaciones de que la fuerza pública actúa en ocasiones como un ejército de ocupación, dándose casos de atropello a la población civil, bloqueos de alimentos, combustible y medicinas, ejecuciones extrajudiciales, amenazas de muerte y actos de pillaje. Mi nombre es Javier Giraldo, yo trabajo como coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos del CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular. Es una obra social de los jesuitas en Bogotá, y desde hace 20 años tenemos este banco de datos donde tratamos de recoger toda esta información a nivel nacional sobre las violaciones graves que hay de los derechos humanos en Colombia. Aquí hay operaciones militares constantemente, precisamente por lo que les había dicho. Aquí era prácticamente la casa del mono Jojoy, prácticamente esa era. Entonces constantemente aquí han existido operaciones militares. Siempre que sale una mafia, decimos la mafia de la guerrilla, el Estado siempre ha puesto el pecho, ¿sí? Que salió los paramilitares, el Estado ha puesto el pecho. Y salió el narcotráfico y el Estado ha seguido, y ha hecho muchos esfuerzos, y lo bueno es que hoy en día pues por lo menos las fuerzas militares y la policía estamos muy bien posicionados ante el mundo. Yo llevo más de 20 años de estar viendo en esta región, país unos 25 años, y aquí uno conoce la gente, quién es quién, y todo el mundo lo conoce a uno, y resultamos que supuestamente que éramos el anillo de seguridad del mono Jojoy, nos empapelaron como quisieron, y a la cárcel fuimos a parar. Mi esposo, que salió al río a pescar y sin embargo estaba el ejército y
y lo mataron. ¡Terrorista! ¡Terrorista! ¡El Estado que desaparece y asesina! Gente desaparecida, gente desplazada, gente asesinada, descuartizada por estos grupos que se hacen llamar autodefensas y que simplemente han cambiado únicamente de razón social. Antes se llamaban las autodefensas AUC de Colombia, ahorita se dicen llamar Águilas Negras de Colombia. Que a pesar de que lo amenacen 1000 veces a uno, nunca dejaremos de ser lo que somos y denunciar por la verdad. Y aquí estoy realmente denunciando, y si esta es lo que sea, yo aquí estoy enfrentando eso. Estoy con mi familia, mi hijo tiene 4 meses de edad, y ya es testigo de varios desplazamientos, pero la idea y el fin es de una u otra manera cambiar esto. No sé si hasta cuándo vamos a tener que enfrentar este terrorismo de Estado, porque los verdaderos terroristas son el Estado. ¿Sí? No sé por qué, en vez de involucrarlo a la población civil, a los defensores de derechos humanos, en vez de involucrar a los defensores. Colombia es considerada una de las democracias más antiguas y estables de América. Con una población mestiza, indígena y negra de 44 millones de habitantes, en un territorio que duplica la extensión de España, es un país de regiones, andino y amazónico, con costas en los 2 océanos, con una de las mayores riquezas naturales y, al tiempo, las mayores desigualdades sociales del mundo. La poco equitativa concentración de la propiedad de la tierra ha generado una ya vieja situación de exclusión social que no pocos consideran el origen del conflicto que padece Colombia hace más de 40 años. Las consecuencias de ese conflicto pueden llegar a ser dramáticas. Las violaciones de los derechos humanos han convertido a Colombia en el país del mundo con más refugiados internos, en un país peligroso para el ejercicio de la actividad sindical, con el mayor número de víctimas de minas antipersona y en uno de los países del mundo con más presos por delitos políticos y en el que no son extrañas las ejecuciones extrajudiciales. La pobreza, la miseria y el desempleo son el caldo de cultivo para la violencia social, agravada con la penetración del narcotráfico en la sociedad y en sectores de los poderes públicos. Después de que yo vine de Asturias, después de la estadía allá, más de 206.000 personas víctimas formando parte de la Ley de Justicia y Paz. Esta es la realidad del pueblo colombiano que constató la 5ª visita asturiana de verificación de la situación de los derechos humanos en Colombia. En el año 2005, la Agencia de Cooperación Internacional del gobierno asturiano decidió emprender una serie de viajes de constatación de la situación de derechos humanos en Colombia, porque estaba alarmada con las historias que los refugiados colombianos acogidos en el programa contaban. Asesinatos, persecuciones, amenazas de muerte, atentados. En el año 2005 se hizo la primera visita que cubrió algunas zonas del país. En el año 2006, 2007 y 2008 se repitieron estas visitas, encontrando una constante, y es que el gobierno colombiano y la fuerza pública son responsables en alto grado de las violaciones de derechos humanos más graves que se cometen en el país. Colombia ostenta títulos que son de infamia: el país más peligroso del mundo para el ejercicio de la actividad sindical, segundo país del mundo con más refugiados internos, uno de los países con más víctimas de minas antipersona, uno de los países en donde las libertades básicas están más restringidas y, sin embargo, un país que se muestra ante el mundo como democrático. En la región del Bajo Ariari están desplegados miles de policías y soldados que luchan contra la guerrilla y por la erradicación de los cultivos de coca. Que fue un aliciente para calmar un poquito
la problemática, los acosos que tenía acá en Colombia, y pensando en que ya todo se había terminado, llegué en febrero, el 2 de febrero, y simplemente siguieron las amenazas. Estuve en Asturias en un exilio temporal por algunos atentados que ha hecho el gobierno nacional, en especial los paramilitares, en contra de toda la gente que quiere de una u otra manera defender la soberanía. Por dar una entrevista en la televisión llamada Telesuacha en directo, invitando a la gente a que saliera a la marcha. La periodista me preguntó a qué organización pertenecía, me preguntó quiénes eran los enemigos de la paz y a la vez el porqué de la invitación y el porqué la importancia de que la gente saliera a la marcha. Estuve 6 meses y medio detenido, de las cuales salí absuelto, y me dijeron que estaba libre, que era un falso error, ¿sí? Que la investigación era simplemente por seguridad. La supuesta imputación por rebelión fue simplemente por haber denunciado, y seguiré denunciando al Estado colombiano, al Ejército Nacional, por los atropellos que cometen. ¿Por qué no van y enfrentan realmente a la pobreza? Aunque tengo todas las denuncias en la Fiscalía, en la Procuraduría, en el Ministerio del Interior, en la Defensoría del Pueblo, creo que no es suficiente y hago esta declaración por si de aquí a mañana me llega a pasar algo a mí, a mi familia, tengan ustedes algo y una voz que en realidad la situación de Colombia, la situación en contra de los defensores de derechos humanos, de las personas que pertenecen a los sindicatos o de cualquier persona que trate de decir algo en contra del gobierno, así no cargue un fusil en el hombro, es estigmatizado y señalado como guerrillero y a la vez es perseguido hasta cuando lo asesina. La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo viene haciendo desde hace 5 años un seguimiento del respeto en Colombia a los derechos humanos y financia un programa de acogida a sindicalistas y defensores de los derechos humanos amenazados de muerte en Colombia. 49 sindicalistas asesinados en el año 2008, 15 sindicalistas en lo que va el año 2009, más de 1.500 ejecuciones extrajudiciales señaladas y de responsabilidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Ejército y Policía Nacional, más de 5 millones de desplazados internos, 380.000 más en el último año pasado.